Un saludo franciscano de paz y bien en este tercer domingo de la Cuaresma. La Cuaresma ha sido un camino que nos ha ido preparando para llegar a la Pascua. El primer domingo nos invitó a la fidelidad, el estar en la prueba y salir fieles de la prueba delante del Señor. El segundo domingo respondió a una pregunta y es cómo manifestar fidelidad escuchando la voz del Hijo amado de Dios. Al escuchar esa voz también nosotros podemos ser transfigurados como lo fue Él. Entonces, ser probados fieles, ser transfigurados a imagen del Hijo de Dios. En este tercer domingo nos hacemos una pregunta y es cómo podemos iniciar este proceso de transfiguración. Y la respuesta la recibimos del inicio del Evangelio de Juan, que nos presenta la escena de la purificación del templo, es decir, expulsando, sacando de dentro de nosotros todo lo que no nos permite tener una relación cercana y auténtica con Dios. Miremos un poco este relato de la purificación del templo. Cuando buscamos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta de que este relato está al final de la vida de Jesús. Ocurre después del ingreso triunfal en Jerusalén, el lunes santo. Y sin embargo, en el evangelio de Juan nos lo encontramos en el capítulo 2, inmediatamente después de las bodas de Caná. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que un relato que ocurre al final de la vida de Jesús, Juan nos lo ponga al principio? Y es que Juan quiere que podamos leer todo el Evangelio a la luz de este acontecimiento, a la luz de las bodas de Caná, de las que hemos hablado en otro momento, y a la luz de este momento de purificación del templo. Estos dos relatos nos explican en qué consiste la acción de Jesús en la vida de las personas. Particularmente el de hoy nos muestra que lo que Jesús hace es una purificación de nuestra vida. Jesús entonces llega al templo y lo que encuentra es que la gente está vendiendo los animales para los sacrificios, las vacas, las ovejas, las palomas, que están cambiando la moneda, y Jesús se enoja, hace unos azotes con unas cuerdas y empieza a tirar fuera a todas las personas que están haciendo del templo de Dios, de la casa del Padre de Jesús, un mercado. Esto, de entrada, nos muestra algo, y es que no todo está bien. Muchas veces estamos acostumbrados a anunciar a un Jesús que acepta todo, a un Dios que lo tolera todo, que lo acepta todo, para quien no hay nada malo. Sin embargo, cuando vemos que Jesús expulsa del lugar santo, del lugar consagrado a Dios, del lugar que es el espacio de encuentro entre Dios y los hombres, a los que han hecho del culto un comercio, entonces nos damos cuenta de que no es verdad que todo esté bien. No está bien hacer de la relación con Dios un comercio. Muchas veces es verdaderamente un comercio. Yo te doy, tú me das. Yo hago una novena, tú me das este premio, yo te mando decir una misa, pongo una vela, hago un bien, doy una obra de caridad, tú me haces un favor. Ese tipo de relación con Dios no funciona. Ahora, yendo más al fondo, Jesús nos invita a dar un salto y a pasar de el templo hecho de piedras, como el que está atrás, la Basílica de San Antonio, a pasar a un templo que está hecho de carne. Jesús de hecho habla del templo que es su cuerpo, aunque nadie lo entiende, eso lo entenderán los discípulos mucho tiempo después. Y después el relato termina diciendo que Jesús no se fiaba de los que incluso habían empezado a creer en Él, porque Él conocía lo que había dentro del hombre. En el Evangelio de Juan no solamente el cuerpo de Jesús es templo, el cuerpo de todos los creyentes, todas las personas se convierten en templo porque se convierten en morada del Señor. Más adelante Jesús va a decir, si alguien me ama, mi Padre lo amará y vendremos los dos y haremos morada en Él. Mi vida, mi interior, mi corazón es el espacio en el que Dios empieza a habitar, en el que yo empiezo a relacionarme con Dios. Jesús purifica el templo, expulsa del templo todo lo que no está bien con la adoración a Dios. Vale la pena notar que la palabra griega ekbalein, expulsar, echar fuera, es el mismo verbo que otros evangelios utilizan para hablar de la expulsión de los demonios. En el Evangelio de Juan no hay ninguna expulsión de demonios. Cuando el cuarto evangelista nos va a hablar de la purificación de la vida, en lugar de hablarnos de exorcismos, nos va a hablar precisamente de este relato, de la purificación del templo, primero del templo físico,
pero después de la purificación del templo personal, de la vida del creyente, de donde tienen que ser expulsados, echados fuera todos los elementos que impiden una verdadera relación con Dios. Por allí inicia la transfiguración de la Cuaresma. El Evangelio de Juan nos va a hablar permanentemente de ese tipo de purificación. De hecho, hace un año, en este tercer domingo de la Cuaresma, escuchamos el relato de la samaritana en la que Jesús habla de un agua que salta para la vida eterna. El agua va a ser importantísimo en todo el Evangelio de Juan. Vamos a escuchar hablar del agua en el relato del paralítico, del agua cuando el ciego de nacimiento se lava los ojos en la piscina de Siloé, del agua con el que Jesús al final lava los pies de sus discípulos. Cuando acabemos la Cuaresma vamos a escuchar el relato del lavatorio de los pies y Jesús le dice a los discípulos: todos ustedes están limpios, aunque no todos. Es decir, que al final de la Cuaresma, si nos dejamos purificar por el Señor, podemos escuchar que Él nos dice: están limpios, o no todos, porque ciertamente hay quien se resiste al proceso de purificación del Señor. Yo quiero invitarlos a que hagamos esta reflexión yendo un poco más atrás y comprender qué es lo que el Señor quiere que expulsemos de nosotros. Cuando Jesús, en el templo inmenso de Jerusalén, construido por el rey Herodes, está expulsando a los vendedores, diciendo que la casa del Padre tiene que ser casa de oración, está evocando la acción de un profeta que vivió 600 años antes que él. En los relatos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús dice lo siguiente: está escrito, mi casa es casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estas palabras las pronunció en esa misma montaña, en esa misma altura donde está Jesús ahora, el profeta Jeremías. Jeremías subió al templo un día de parte de Dios, miró a toda la gente que llevaba para el sacrificio las vacas, las ovejas, las palomas, gente que rezaba mucho y se dolía de sus pecados y le decía al Señor: aquí estoy. Y se paró en la puerta y mirándolos en la cara a todos les dijo: es inútil que ustedes crean que haciendo esto de traer sacrificio, de rezar tanto, de mostrarse tan píos, de creer que este templo los va a salvar, esto todo es inútil, porque ustedes se sienten seguros, empezó a decir Jeremías con mucha fuerza, que este templo es signo de la presencia de Dios, y dicen templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, pero no funciona así, porque ustedes vienen, traen sacrificios, rezan, y después van y matan, roban, dicen mentiras, tratan con infidelidad a su hermano, ofrecen sacrificios a los ídolos y después vienen aquí y pretenden ser muy santos. Pues bien, si ustedes siguen haciendo esto, este templo será destruido. Eso fue terrible, terrible para la gente, porque era un profeta de Dios que estaba diciendo: Dios va a dejar que su templo sea destruido. A Jeremías casi lo matan en esa época, pero Jeremías dijo: porque ustedes hacen esto, porque ustedes tienen un culto en el que se manifiestan muy piadosos, pero después van y viven otra cosa, por eso es que ustedes han convertido mi casa en una casa de ladrones. Estaba diciendo: esto es el reino de la hipocresía, porque ustedes públicamente dicen que adoran a Dios, pero su conversión es falsa, no se demuestra en la vida. Jesús repite las mismas palabras para expresar una idea similar. De nada sirve una adoración a Dios llena de sacrificios increíbles, o en nuestro caso llena de acciones de piedad y de vía crucis y de procesiones de Semana Santa, si es que podremos hacerla en esos tiempos de coronavirus. Pero de nada sirve todo lo que ustedes hacen si su conversión no es auténtica. ¿De qué tenemos que purificarnos entonces? Precisamente de esto, de una actitud en la que la religión es simplemente una fachada, en la que creemos que por cumplir cierto tipo de prácticas ya estamos salvados, pero nuestra vida no es una vida realmente convertida. Iniciemos por esto, por expulsar de nuestro interior este tipo de falsificación de la adoración de Dios, porque si iniciamos por allí, seguramente seremos purificados, transformados, nos encontrará el tiempo pascual con el Señor que nos dice: todos ustedes están limpios. Feliz día del Señor, feliz tercer domingo de la Cuaresma, paz y bien para todos.